Cerró un fantástico mes de mayo para los mercados bursátiles, concretamente para el principal índice americano, el mejor mes desde 1990. Sin embargo, en las últimas sesiones se ha observado un nuevo repunte de la incertidumbre política y comercial. ¿Y si esta vez Trump no se echa atrás? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy iniciamos un nuevo mes, hoy es día 1 de junio de 2025 y cerramos un fantástico mes de mayo. Como digo, el S&P 500, principal índice americano, ha cerrado su mejor mes desde 1990. Hemos visto una gran revalorización acompañada también en las últimas sesiones por una caída por el lado de los rendimientos que tanto habían tensionado los mercados en algunas ocasiones. En este vídeo vamos a repasar cómo es la situación de esos mismos propios rendimientos de los bonos, ya no solo americanos, sino a nivel global, que sí que es cierto que es un poco donde se encuentra el problema más estructural de todo este cambio político y comercial que se está dando desde Estados Unidos para el mundo. Además de todo esto, analizaremos en detalle qué viene para esta próxima semana, ya que tendremos datos de ISM, datos de encuestas de gestores por el lado manufacturero y servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos, y los famosos datos de empleo. Los conoceremos el viernes y estamos observando las últimas semanas una tendencia al alza por el lado de los datos ruidosos, que son los que se conocen cada semana. Así que nada, dicho esto, vamos a analizar en detalle cuál es la situación y los niveles relevantes. Vamos a empezar hablando de lo que ha sido la última semana en los mercados. Una semana positiva, más 1,88% para el S&P 500, Dow Jones más 1,6%, Nasdaq más 2% y el Russell 2000 más 1,3%. Fíjense que si observamos en lo que va de año, ya vemos que los principales índices americanos, sobre todo S&P 500, Nasdaq, cotizan ya en positivo, muy ligeramente, pero están ya en positivo en el año. Eso sí, no para los que invertimos desde Europa y no tenemos cubierta nuestra divisa, ya que el dólar todavía se mantiene muy abajo respecto al euro y todavía no hemos alcanzado ese positivo. Las pequeñas compañías siguen estando rezagadas, se dejan más de un 7% en lo que va de año. Por sectores, el energético, también el consumo discrecional, salud y tecnología siguen negativos, perdón, en el año y destaca el sector utilities y el sector industrial. De hecho, en las últimas semanas hemos visto cómo incluso el sector defensivo, salud, se veían un poco más beneficiados que sectores quizás más arriesgados, ¿no? Hemos visto cierta rotación también hacia esos defensivos. Podemos observar que los magníficos han tenido una fantástica semana también, subiendo un 2,37%. Tuvimos resultados de Nvidia, aunque sí que es cierto que se neutralizó un poco esa subida por resultados, pero vimos un gran salto. Los 7 magníficos han sido los grandes impulsores durante este mes de mayo y sí que es cierto que todavía se mantienen algo negativos en el año. Por último, Europa, un gran repunte, DAX, IBEX y el índice italiano son los que más destacan, con subidas en Alemania y España que superan el 20% en lo que va de año. Infografía cortesía de los amigos de Moram Capital. Dejo abajo en la descripción todos los enlaces. Como decía en la introducción, el S&P 500 ha cerrado su mejor mes de mayo, ahí pueden observar, desde 1990. Uno de los puntos clave que ha sido impulsor para este buen mes ha sido el mes de mayo eh, tuvo la mayor suma mensual de compras MOC en 2 años y medio. En total, aproximadamente 30.000 millones de dólares en desequilibrios de compra neta. Estas son las compras que se llevan sobre todo a cabo en las últimas minutos de negociación. En las 20 sesiones de negociación, si dividimos esos 30.000 millones, significa que de media 1,5 mil millones de dólares por sesión en promedio ha sido lo que se ha añadido.
¿Quién son estos culpables? Bueno, pues aquí entraría todo este tema de los fondos sistemáticos, fondos seguidores de tendencia, fondos de control de volatilidad que suelen llevar a cabo sus compras en estas últimas horas de negociación y que evidentemente durante el mes de mayo, como hemos visto, han llevado a cabo o han tenido grandes desequilibrios de compra. Ahora ya la cosa está un poquito más parada, no se atreven a seguir apostando o a seguir, sí, a seguir apostando por esos desequilibrios de compra. Ahora mismo están más o menos planos, incluso con posibles ventas en caso de que el mercado vaya a la baja. Pero han ganado gran posicionamiento, también porque habían perdido mucho y todo ello se ha llevado a cabo durante durante todo este mes de mayo. Incluso las últimas sesiones del mes de abril se llevaron a cabo grandes desequilibrios compradores también y de hecho hizo que quedara prácticamente neutralizadas esas ventas que se llevaron a cabo. Durante este mes, como decía, sobre todo fueron los 7 magníficos, especialmente tras ese acuerdo de bajada o de rebaja de tensiones con China, los que se vieron beneficiados y han subido de media más de un 11% en el mes. Esto ha dejado al Nasdaq como el gran impulsor del mes, ganando un 9,6% y siendo su mejor mes de mayo también desde 1997. Aunque, como decía también en la introducción, en la última semana hemos observado que esa gran caída de la incertidumbre comercial y política, que ha sido la gran impulsora de este movimiento al alza, está volviendo a repuntar. Y aquí sí que es cierto que podríamos volver a tener cierto ruido, movimientos rápidos por todo el tema noticias. Fíjense, en los últimos días hemos observado que la administración Trump anunció que ampliará las restricciones al sector tecnológico chino con requisitos de licencia más estrictos para acuerdos donde los accionistas mayoritarios ya estén sancionados. El representante de comercio acusó el viernes por la mañana a China de retrasar deliberadamente las aprobaciones para exportar tierras raras. Bessent dijo que las negociaciones con China se habían estancado, lo dijo el viernes por la mañana. Más tarde, ese mismo viernes, Trump acusó a China de violar totalmente un acuerdo comercial firmado en Suiza, el acuerdo comercial que impulsó a los magníficos y en general todos los mercados americanos. A principios de esta semana, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio restringió la venta de software, de diseño de chips y algunas piezas de motores a reacción a China. El secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos empezará a revocar visados a estudiantes chinos. Estados Unidos también anunció que empezará, bueno, eso ya lo he dicho, y mientras tanto China acusa a Estados Unidos de usar el foro Shari-La para crear disputas y buscar intereses egoístas, y lo señala como la mayor amenaza para la paz regional. Conclusión a todo esto, que las tensiones entre China y Estados Unidos parece que están volviendo a resurgir. A todo esto me recuerdo, o se me viene a la mente, esa periodista que mencionó el taco trade y que se le hizo saber a Donald Trump esta semana. Desde entonces ha sido cuando ha empezado a aumentar esta incertidumbre política. Puede que Trump esté picado. Al final, esto que se le dice del taco trade, de que Trump siempre se echa atrás y además se le dice de una forma despectiva, puede que no le haya gustado, puede que se haya picado y ha dicho, oye, pues verás ahora si esto es taco trade o no. Todos conocen al Trump negociador del arte de la negociación, de su famoso libro, y últimamente al Trump que da marcha atrás, lo que algunos llaman el taco trade. Pero ahora todo esto se está convirtiendo en lo que el mercado llama el Trump collar. Esto me ha resultado muy interesante de McElligott de Nomura y me ha gustado especialmente porque presenta el backtest de lo que significa esto. Este patrón funciona así, dice, cuando el mercado cae y luego se recupera porque Trump da señales de retroceder, es decir, el taco trade, las acciones suben y se acercan a los máximos. En ese punto, Trump se vuelve más agresivo, habla de nuevos aranceles o amenazas, lo que frena el avance del mercado. Cada vez que pasa esto, también vemos a muchos inversores vender opciones call cuando el S&P 500 se acerca a los 6.000 puntos, lo que muestra cautela. Ese es un poco el nivel relevante por arriba. Luego, al aumentar los riesgos, vuelve la volatilidad y los activos en dólares bajan de forma inestable. Eso lleva a otro repunte porque Trump reacciona al daño del mercado como si tuviera un límite de dolor que no quiere cruzar. Nos dice, ¿qué pasaría si opera siguiendo este patrón?
Si compras el S&P 500 5 días después de que Trump lance amenazas desde los niveles más altos y vendes 5 días después de que da marcha atrás y el mercado sube, habrías ganado un 12% con un buen nivel de riesgo-retorno. Fíjense, calcula el SAFE, que es 1,5% según los pocos datos históricos que se tienen. Evidentemente es un track record curioso, incierto también, porque depende un poco de estas noticias políticas, pero bueno, sin duda es algo que me resulta curioso y que os quería comentar y que McElligott de Nomura ha analizado más en detalle. ¿A dónde vamos un poquito con esto? Pues yo lo que sacaría de conclusiones aquí es que Trump mira el mercado, me mantengo firme en eso que pensaba ya en noviembre, de que a 4 años vista Donald Trump va a hacer todo lo posible porque el mercado esté mucho más arriba. Por tanto, yo o teniendo esa visión y siendo inversor, a largo plazo voy a apostar a que cualquier corrección podría ser una oportunidad porque Donald Trump va a hacer todo posible por dejar el mercado mucho más arriba de lo que lo encontró. No obstante, sí que es cierto que entre medias estamos viendo que Donald Trump tiene esta forma de negociar, tiene una forma de negociar muy dura, muy brusca, que luego se ve obligado a echarse para atrás. No sé si porque quizás ve que el mercado, que estoy seguro de que observa el mercado, no ha respondido como él quiere, o porque los otros países al final también tienen posiciones muy de poder, como por ejemplo China o como por ejemplo la Unión Europea. Pero sí que es cierto que si tengo algo claro es eso, que Trump es muy pro mercado y que va a hacer todo lo posible porque el mercado esté dentro de 4 años mucho más arriba de lo que lo ha encontrado. Entre medias, estamos observando grandes volatilidades que pueden ser aprovechadas como oportunidad. ¿Cuáles son los niveles clave? Bueno, pues ya hemos hablado de esos 6.000 puntos en el S&P 500 por arriba, parece el punto más clave. Hemos visto que el S&P 500 rebotó cerca del 5.855 también recientemente. Desde la perspectiva de estructura gamma, el soporte posterior se ha convertido ahora en una zona de resistencia. El nivel de 5.900, 5.905, por debajo de los 6.000, es una resistencia clave. Por ahí podemos encontrar también el call de JP Morgan, que va ganando cada vez más importancia conforme nos vamos acercando al final de mes. Por debajo de estos niveles, por debajo de los 5.855, por debajo de 5.900, sí que es cierto que la gamma se vuelve negativa, lo cual hace que el mercado esté más dispuesto a reaccionar. Hemos observado también cómo el VIX durante esta semana ha tonteado con el nivel de 20, también nos está señalando un poco ahí cierto soporte por abajo. En general, en cuanto a niveles, estamos en un rango bastante lateral, estamos un poco en punto muertos en una dirección clara. Yo decía el viernes que quién va a comprar temiendo que las tensiones puedan seguir escalando durante el fin de semana y quién va a vender temiendo que las tensiones puedan desaparecer durante el fin de semana. Entonces, después de esta gran recuperación, primero la corrección, luego la recuperación, estamos un poco en un punto de stand-by, ¿no? En las últimas sesiones. En cuanto a niveles, pues como os digo, por abajo, aguantar los 5.855, 5.900 es clave, porque es que por debajo no hay nada. En cambio, por arriba, pues sí que es cierto que hay más resistencias, 5.905 y los 6.000 puntos que actuarían como nivel clave. Fíjense que el cierre del S&P 500 del viernes fue en esos 5.911. Ahí estamos, 6.000 por arriba costando, 5.900 por abajo costando también. Estamos en ese stand-by. Un punto clave sobre la situación es por el lado de la renta fija. Si bien es cierto que el mercado de renta variable está liderado por los minoristas, aproximadamente el 39% del total del mercado de renta variable lo poseen los hogares, y yo defiendo que cada vez el minorista tiene más información, está más profesionalizado y además actúa en conjunto con todos los foros, redes sociales y demás. El minorista está ganando, sí, está obteniendo un poder bastante grande dentro de los mercados de renta variable. No obstante, los mercados de renta fija están liderados especialmente por profesionales y sobre todo también por instituciones gubernamentales, ¿no? Al final, los mayores tenedores de deuda estadounidense son países extranjeros. En este caso, en primer lugar, Japón. Reino Unido ha superado recientemente a China como segundo mayor tenedor de deuda americana, aunque sí que es cierto que China está ahí en tercer lugar y habría que contar quizás también algo que tengan por parte de China desde Bélgica o Luxemburgo. Pero aquí sí que es cierto que estoy observando un comportamiento muy distinto al que veo en la renta variable. Podría describirlo como que toda esta incertidumbre vivida en los últimos 2 meses, abril y mayo, en los mercados de renta variable ha sido eventual. Hemos visto cómo corrigió en un primer momento por el miedo a los aranceles y rápidamente se recuperó.
Sin embargo, por el lado de renta fija se están observando consecuencias más bien estructurales. Estamos viendo que afecta incluso también a otros países este cambio o este giro en cuanto a los déficits comerciales que ha llevado a cabo la mayor potencia del mundo. Fíjense que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron durante la semana, proporcionando cierto alivio. Hablábamos la semana pasada de que el alza de los rendimientos estaba llegando a niveles bastante restrictivos. Generalmente en Estados Unidos, cuando los rendimientos americanos a 10 años suben más de 60 puntos básicos en solo un mes, que era alcanzar el 4,7% antes de final de mayo, suele ser bastante restrictivo para la renta variable. Y lo estuvimos observando durante la semana pasada, cuando ya llegaba a un punto en el que si los rendimientos tiraban al alza, la renta variable se veía afectada. Durante esta semana hemos observado que ha habido subastas en los mercados de renta fija japoneses, bonos a 40 años. Sí que es cierto que no ha sido una muy buena subasta. Las aseguradoras, que son los principales demandantes, ya no acuden a estas subastas como antes, porque no les sale a cuenta y porque han cambiado también un poco las formas en las que estas aseguradoras pueden comprar. Por tanto, por ahí hemos visto una nueva demanda, una nueva subasta mala. La de 20 años la semana pasada causó un poco todo este terremoto, pero sí que es cierto que esta no. ¿Por qué? Porque ya ha dicho el Ministerio de Finanzas japonés que va a intervenir, que va a emitir más deuda japonesa a corto plazo que a largo plazo para evitar que los rendimientos a largo plazo se sigan disparando. Eso ha sido el principal motivo por el que los rendimientos americanos han proporcionado cierto alivio o no han sido tan restrictivos en la semana. Además, hay que sumar esos datos de Producto Interior Bruto, segunda lectura correspondiente al primer trimestre, que fueron más débiles por el lado del consumo de lo esperado, ese dato de inflación que también fue en línea con esa debilidad esperada, y también las solicitudes semanales de desempleo que se están empezando a disparar, lo cual puede mostrar peligros por el lado del empleo y que las bajadas de tipos estén cada vez más cerca. Esta semana tenemos datos de empleo y sin duda saldremos de dudas. No obstante, durante el mes de mayo, pese a la caída de la última semana, hemos observado un gran alza por el lado de los rendimientos. Fíjense, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, del principal banco americano, aunque sí que es cierto que Dimon siempre tiene comentarios un tanto peculiares, advirtió que se produciría una grieta en el mercado de bonos, después de que el gobierno estadounidense y la Reserva Federal exageraron enormemente el gasto y la flexibilización cuantitativa. Pues sí que es cierto. Yo sinceramente pienso que quizás estamos ante una nueva era de rendimientos, sobre todo a largo plazo, más elevados por todo el tema déficit, ¿no? Por ahí creo que podemos tener un punto importante. Simplemente no sé si habrá una crisis en 6 meses o en 6 años, y espero que cambiemos tanto la trayectoria de la deuda como la capacidad de los creadores de mercado para crear mercados, dijo el propio Jamie Dimon. Desafortunadamente puede ser que necesitemos eso para despertarnos. Lo cierto es que Donald Trump vino un poco para esto, vino un poco para tratar de frenar la velocidad a la que crece la deuda americana y en este caso el déficit. El problema es que no ha sido capaz de hacerlo. Acaba de aprobar en la Cámara de Representantes una ley fiscal que, si bien trata de frenarlo en algún punto, sigue la misma línea que Biden. Y es que aquí el problema no es si Trump puede o no puede, o quiere o no quiere. Es si se puede hacer algo sin que se vea afectada la economía americana y por tanto los consumidores y ciudadanos americanos. Yo pienso que es difícil, es una bola de nieve que ya va cogiendo mucha velocidad y ponerse delante para intentar frenarlo es algo bastante complejo. Lo cierto es que aunque los rendimientos hayan aflojado en la última semana, estamos observando que los diferenciales de swaps que hicieron saltar las alarmas aquel 9 de abril, fíjense que se mantienen todavía en niveles bastante restrictivos, se encuentra en terreno negativo, lo cual ya es un claro síntoma de que hay debilidad, pero se están aproximando a niveles de pánico del 9 de abril. No obstante, la situación del 9 de abril es que se estaban vendiendo todos los activos americanos, no solo los bonos, sino también la renta variable, también el dólar, lo cual era un síntoma de vendemos todo lo americano. Ahora la renta variable sí que es cierto que ha retomado gran parte de esa caída. En cuanto a divisas y materias primas, podemos observar que el dólar se mantiene muy debilitado y esto es algo que nos está castigando verdaderamente a los que somos de fuera de Estados Unidos. Pese a que el S&P 500 ha recuperado la totalidad de la caída de abril,
el euro se mantiene mucho más fuerte frente al dólar, lo cual hace que en euros no hayamos recuperado todo ese terreno. Fíjense que el dólar, que ha intentado remontar durante esta semana, sobre todo el viernes tras los datos de inflación y el jueves tras los datos de PIB y de empleo, ha vuelto a terreno bajo y en este momento se encuentra más o menos por debajo de los 100. En este caso el índice dólar, que es el dólar frente a una gran cesta de divisas. El oro ha subido, eso sí, muy poquito durante la semana, pero sube por cuarto mes consecutivo también y esta semana, o sí, durante este mes se alcanzó el mayor cierre semanal histórico, pero no el mayor cierre mensual y aquí podemos observar cómo está más o menos consolidando un poco todo este terreno que el dólar también ha estado consolidando. En cuanto a Bitcoin, corrigió durante prácticamente toda la semana. Eso sí, durante todo el mes de mayo hemos observado grandes entradas de flujos en los ETFs. Y esto es porque la parte de arbitraje por encima de los $90.000 sí que es cierto que gana cada vez más margen y se populariza mucho estas compras de ETFs para luego vender futuros y obtener ahí un poco de rentabilidad. El petróleo ha subido casi un 4% en el mes, cerrando uno de sus mejores meses, por no decir el mejor mes del año, pero se mantiene todavía en niveles bastante restrictivos y esta es la gran baza de Donald Trump y de su administración para obligar a la Reserva Federal a que baje los tipos de interés. Oye, si esta semana tenemos datos de empleo más débiles, veo complicado que haya bajadas de tipos en junio, pero se va a añadir presión para que se lleve a cabo y que no se queden rezagados, aunque sí que es cierto que están un poco en esa posición de ver qué ocurre con el alza de los precios o el posible alza de los precios ligado a la inflación. Perdón, a los aranceles. Con respecto a Europa, bueno, pues el viernes sí que es cierto que hubo un alza moderado, cerró el principal índice europeo con un alza de un 0,1%, ignorando un poco todo el ruido. Fíjense que sí que hubo ruido la semana pasada cuando hubo esa amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 50% a la Unión Europea. Eso se ha calmado ya que van a negociar o han acelerado los trámites para negociar. Pero a mí lo que me dice esto es que eso le puede castigar mucho a muchos valores europeos que quizás están descontando este escenario idílico. Vamos a ver qué acuerdo se intenta llegar porque el tiempo se agota y vemos que Donald Trump está cada vez más amenazante con estas cosas. Sobre todo, cuidado en cuanto a acciones europeas muy expuestas a Estados Unidos, que son gran parte de ellas, porque estos aranceles pueden castigar a volumen de negocio. Eso sí, la recuperación muy sólida y algunos valores un comportamiento muy sólido. También esta semana se espera que el Banco Central Europeo lleve a cabo una nueva bajada de tipos, ya serían 8, y por ejemplo índices como el español están teniendo un comportamiento espectacular liderados por los bancos que teóricamente estas bajadas de tipos deberían de perjudicar a su beneficio. Por tanto, vamos a ver también esa evolución después de esta fantástica recuperación. El índice aún así registró su primer avance mensual en 3 meses con una subida alrededor del 4% y también cerró la semana al alza ya que los inversores aprovecharon la decisión de Trump de aplazar los aranceles de la Unión Europea. La mayoría de sectores subieron, con utilities y salud positivos el viernes. El índice aeroespacial y defensa fue el sector con mejor desempeño del mes, con una subida del 14%, ya que las escasas esperanzas de una tregua entre Rusia y Ucrania llevaron a los inversores a comprar acciones relacionadas con municiones. Esa es otra. Durante el fin de semana también ha habido cierto aumento de tensiones, a ver cómo puede afectar a la volatilidad, porque eso sí que es importante. Así que poco más. Pequeño comentario también sobre Asia. Las bolsas asiáticas han registrado su mejor mes desde noviembre de 2023. Ha sido un mes bastante espectacular, sobre todo porque arrancó desde muy abajo. Alibaba y Tencent estuvieron entre los mayores lastres el viernes debido a esos comentarios de Scott Bessent de las negociaciones estancadas. Sí que es cierto que el viernes a última hora Donald Trump dijo que Xi Jinping y él cuando hablen lo van a arreglar. Un mensaje optimista, pero bueno, vemos que el aumento de tensiones también durante el fin de semana ha ido a más. Por tanto, en Asia sí que es cierto que uno de los principales movimientos era el de India. El acuerdo con India parece que está muy cerca de cerrarse, pero ha habido un poco de tensión también por esas amenazas que puso Donald Trump a Apple el viernes pasado, que están muy ligados a India y que según algunos expertos periodistas en este tema, está ahí el principal foco de tensión en el acuerdo Estados Unidos-India.
India. En cuanto a qué esperar para la semana, tenemos bastantes datos, sobre todo la mayoría de ellos importantes. En la eurozona conoceremos el lunes PMI manufacturero, el martes inflación de la eurozona, PMI de servicios para el miércoles y decisión de tipos de interés, que se espera una nueva bajada para el jueves. En Estados Unidos conoceremos datos de manufactura el mismo lunes, ofertas de empleo JOLTS para el martes, ISM de servicios para el miércoles y entre medias también conoceremos datos de empleo, jueves solicitudes semanales de subsidio, también conoceremos durante la semana datos de empleo privado ADP, pero todo ello será registrado en el dato más importante de la semana, que es el viernes, que es el famoso dato de nóminas no agrícolas. Se esperan 130.000 nuevas nóminas y que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,2%. Aquí es donde hay que tener el foco. Además, durante la semana habrá mucho comentario por parte de miembros de la Reserva Federal y, evidentemente, el Banco Central Europeo con esa bajada de tipos. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.